Hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo están todos? ¿Bien? ¿Bien? Ok, bueno, yo vengo a platicarles, bueno, la plática se llama Ruby Internals, ya mencionaron por ahí mi nombre. Ese es mi Twitter, si alguien tiene alguna pregunta o comentario, gracias. Y bueno, como mencionaron, yo vengo de México, esta es una foto de la Ciudad de México, no vengo exactamente de la Ciudad de México, vengo de una ciudad mucho más pequeñita que se encuentra en la costa del Pacífico llamada Colima. Es una ciudad muy chiquita con edificios pues bastante antiguos y como marca tenemos los dos volcanes que se ven allá al fondo. Sí, no es uno, son dos volcanes que vigilan hacia el norte de la ciudad. Y muy probablemente alguno de ustedes ha visto esta foto. Esta foto se hizo muy famosa desde hace algunos meses porque ganó el WordPress Photo y ganó el National Geographic también bueno, el premio. Y es una foto precisamente del volcán en una noche que tuvo por ahí una exhalación y bueno, la química provocó el rayo, entonces la foto está bonita. Y bueno, como mencionaron, vengo de una empresa que se llama Michelada, sí, Michelada así como la bebida que ustedes conocen y que conocemos en México. Esa es una foto donde estamos celebrando nuestro segundo año hace algunos meses. Esos éramos los que estábamos en Michelada en ese entonces. Ya al día de hoy creo que somos poquito, cerca de 30 personas. Y bueno, de lo que yo vengo a hablarles es de explorar cómo es que Ruby ejecuta nuestro código. Desde que nosotros agarramos y ponemos las líneas de código dentro de un archivo de texto y se lo pasamos nosotros al intérprete de Ruby, qué es lo que sucede internamente. Y de lo que yo les voy a platicar es específicamente de la versión C de Ruby o MRI, que es como se conoce. Y pues sí, Ruby está escrito en C. A lo mejor hay algunos conceptos de teoría de la computación, no se preocupen, vamos a ver cosas así muy ligeras. La primera pregunta es, ¿qué pasa cuando nosotros ejecutamos nuestro código, ¿no? Estamos dentro de la consola de Ruby y ponemos una simple operación matemática como esta y Ruby nos da el resultado. Lo primero que tiene que hacer Ruby, en el momento que nosotros tenemos nuestro código escrito dentro de un archivo o lo tecleamos dentro de nuestra terminal, hay que iniciar con un proceso que se llama de tokenizer o tokenización, que básicamente lo que hace este proceso es toma todos los caracteres que se encuentran dentro de nuestro archivo de texto y los empieza a mandar en un stream, como un río de letras. Y lo que hace es que va leyendo letra por letra y las va procesando una por una. En este proceso, Ruby lo que hace es que trata de hacer una clasificación de cuáles son las palabras que nosotros pusimos dentro de nuestro código. En este punto Ruby no sabe si nuestro código es válido, si el código se va a ejecutar de la manera correcta. Lo único que trata de hacer es tratar de identificar del texto que nosotros pusimos qué significa cada una de esas palabras que están dentro de ese archivo. Por ejemplo, si tenemos este fragmento de código en donde tenemos un ciclo, donde queremos iterar 10 ocasiones y simplemente imprimir el valor. Lo que haría Ruby, en este caso en el proceso de tokenización, es básicamente hacer esto, lo que les mencionaba, ¿no? La clasificación. Me dice que el 10 estamos hablando de un entero, el punto también lo clasifica, el times es un identificador, el do lo identifica como una palabra clave dentro del lenguaje y así se va a través de todo el texto que está dentro de nuestro archivo de código, lo empieza a clasificar de esta manera. El texto en este caso lo va leyendo de izquierda a derecha y simplemente lo que trata de hacer, como les mencioné, es tratar de encontrar cosas que son conocidas para el lenguaje. En este punto, la manera en cómo se conoce esto es que se hace un análisis léxico. El análisis léxico no le importa el significado, como les dije, no le importa saber si el código es válido, si se va a poder ejecutar o no, pero simplemente identificar cosas que tengan sentido para el lenguaje o que sean válidas en este caso para el lenguaje. Esta tokenización, la manera en cómo funciona internamente, les mencionaba que va leyendo carácter por carácter y conforme va leyendo los caracteres va tratando de determinar cuál es la clasificación de cada uno de ellos. Y aquí es donde entran un concepto de autómatas finitos.
Autómatas finitos son básicamente reglas en las cuales nosotros podemos definir un código con ese código nosotros podemos aplicar esas reglas para decirle qué es lo que queremos tratar de identificar dentro del código que nosotros tenemos en nuestro archivo de texto. Obviamente el hacer un autómata finito para identificar todas las textos que tenemos dentro de nuestros archivos de código sería muy complejo hacerlo a mano. Y existen varios programas, en este caso Lex es uno de ellos, que lo que hace es que nosotros le podemos indicar una serie de reglas y este puede hacer generar un analizador léxico para nosotros, un analizador que sea específico. Es normalmente lo que se hace dentro de los lenguajes de programación. En el caso de Ruby, Ruby tiene su propio analizador léxico. No sé exactamente cuál es el motivo, pero referencias que he encontrado dicen que se debe más que nada a la sintaxis que es tan peculiar de Ruby y tan diferente a la mayoría de los lenguajes de programación que conocemos. Si alguien tiene curiosidad, se va al repositorio de Ruby en GitHub y puede abrir este archivo, parse.y, y ese archivo es el que contiene el Exer de Ruby. Por ahí a la mitad, el archivo es larguísimo, pero por ahí a la mitad del archivo existe un método que se llama parser-ylex, y ese es el que contiene todo el código que es el parser. Tengo entendido que lo escribieron a mano, no hubo un generador como tal, y este es el que se encarga de hacer toda la parte de la tokenización. Pero dentro de Ruby nosotros podemos encontrar una clase, un programa que se llama Reaper. Reaper básicamente nos permite hacer un análisis léxico sin nosotros tener que implementar algo especial o particular, y es un análisis léxico sobre el lenguaje de Ruby. Reaper está disponible a partir de la versión 1.9, entonces muy probablemente ya está, es parte de las librerías estándar de Ruby. Entonces si tenemos Ruby instalado, tenemos instalado Reaper. Y la manera en cómo podemos utilizar Reaper es básicamente con un fragmento de código como este. Requerimos Reaper. En este caso le vamos a inyectar un fragmento de código y el fragmento de código se lo mandamos como una cadena de texto. Y simplemente le decimos reaper.lex, y lo que va a hacer, ¿se acuerdan del gráfico que les mostré? Donde estaban cada una de las palabras y los símbolos que contenía nuestro código fuente con la clasificación. Básicamente Reaper lo que nos va a dar esto. Y esto es lo que significa hacer la tokenización para tratar de identificar otra vez qué es lo que tenemos dentro de ese archivo de código de texto. Ahora que Ruby ya sabe qué significa puts, qué significa times, qué significa el pipe, ya tiene una clasificación, el siguiente paso es el realizar el parsing de ese código. Y ese parsing, lo que estamos hablando significa convertir los tokens que ya tenemos identificados. ¿Sí? Cada palabra que nosotros identificamos se convirtió en un token, y ahora lo que tenemos que hacer es agrupar esos tokens en sentencias, y en sentencias que Ruby entienda. Ahora lo que estamos haciendo es básicamente un análisis gramatical de nuestro código de Ruby. Todavía Ruby no sabe si el código se va a poder ejecutar, si es un código válido, pero por lo menos sabe que nosotros estamos cumpliendo con todas las reglas del lenguaje y que técnicamente es un código válido, pero no sabemos todavía si se puede ejecutar o no. Entonces, en el proceso de parsing, Ruby lo que hace es que crea estas especies de árboles, ¿no? Por ejemplo, aquí este árbol es únicamente para la parte donde dice puts y, es básicamente lo que empieza a hacer Ruby para acomodar y darle sentido al código que nosotros tenemos dentro de nuestros archivos, y empezar a prepararlo para poder ejecutarlo. El parsing sucede a través de un parser que se generó. Al momento que nosotros compilamos Ruby utiliza una librería que se llama Bison, y Bison lo que hace es que genera este parser, que es otra vez es el análisis gramatical, el saber que el código que nosotros estamos escribiendo de Ruby es un código válido. Entonces, cuando nosotros compilamos Ruby,
se ejecuta Bison y lo que se hace es que se genera el parser. Entonces, ese parser es el que ya está instalado dentro de nuestras versiones de Ruby, y cada vez que nosotros le mandamos código, ese es el parser que se utiliza para hacer esta parte del análisis. En el caso de Bison es un parser que le llaman de tipo LALR, y básicamente significa look ahead, left, right. Este parser lo que hace es que al momento que está revisando nuestro código, tiene la posibilidad de, cuando está leyendo cada una de las caracteres que están llegando, tiene la posibilidad de asomarse al siguiente carácter para poder asegurarse de que las inferencias que hace sobre el texto que nosotros estamos mandando sea la inferencia correcta y que pueda hacer la clasificación de la identificación adecuada. Si nosotros otra vez vamos y abrimos el archivo parse.y que está dentro de el repositorio de Ruby, vamos a encontrar todas las reglas gramaticales. Esas reglas están escritas en un formato especial y básicamente se ven como de esta manera. Si nosotros abrimos el archivo, vamos a encontrar un montón de bloques y secciones en donde cada una de las reglas que hacen que el lenguaje de Ruby funcione están definidas de esta manera. Por ejemplo, aquí este fragmento están definidas las reglas únicamente para las expresiones AND, las expresiones de OR. Nosotros, de igual manera, así como con Reaper vimos cómo podemos hacer el análisis léxico y que nos presenta la clasificación de todas las palabras y signos de puntuación que están dentro de nuestro código fuente. Podemos utilizar Reaper de igual manera para poder hacer este análisis gramatical. Si tenemos el mismo ejemplo de código en donde le pasamos el código como un texto, como una cadena de texto, y ponemos a CXP, lo que va a hacer es que nos va a mostrar un fragmento de código como este. Lo que está en rojo es simplemente el bloque de código que representa a la instrucción de puts en el ejemplo que está aquí. Y ese fragmento de código lo que hace es la misma representación gráfica que tengo allá en la parte de la izquierda para ustedes, derecha. Ok. Después de que nosotros tenemos este análisis en donde ya Ruby lo que hizo es que organizó el código que nosotros le pasamos a manera de sentencias que tienen sentido para el lenguaje, lo que es necesario es crear ahora un árbol sintáctico de instrucciones, o AST. Este árbol sintáctico no es otra cosa más que una estructura de datos interna que utiliza Ruby para poderle dar sentido, ahora sí, al código que nosotros escribimos. Y este AST es la parte casi final para poder empezar a ejecutar este código. Si nosotros tenemos, por ejemplo, este programa dentro de ese archivo que nada más es puts 2+2 y corremos esta línea de comandos, lo que va a suceder es que Ruby nos va a desplegar el árbol sintáctico. Y este es el árbol sintáctico, se llama un árbol invertido, en donde básicamente están todos los nodos por los cuales Ruby empieza a darle sentido otra vez al código que nosotros tenemos ahí, ¿no? Podemos ver por ahí que hay un node cal, que por ejemplo es el que define la llamada de la suma, al método para sumar, y más para abajo hay un node literals que básicamente hacen la referencia a los dos valores que le estamos pasando al método de sumar, ¿no? Si esto lo tomo y lo simplifico, o sea, lo que estamos viendo es esto. Está el método principal, el nodo principal, que es el método de puts. Después está la llamada al segundo método, que es el método de la suma, y están los dos valores literales que estamos pasando como parámetros. Y hasta aquí Ruby ya tiene generado lo que es el árbol sintáctico y ya sabe de alguna manera qué es lo que queremos hacer con el código que nosotros escribimos dentro de nuestro archivo. Ahora, la siguiente parte viene la compilación. Y la compilación no es otra cosa más que convertir ese árbol sintáctico
a instrucciones para la máquina virtual de Ruby. La máquina virtual de Ruby se llama YARP y esta máquina virtual aparece a partir de la versión 1.9 de Ruby. En la versión 1.8 hacia atrás, la manera en cómo se ejecutaba el código es bastante diferente, pero a partir de la 1.9 ya existe la máquina virtual. Y la máquina virtual, muy probablemente ustedes han escuchado este concepto. Si han escuchado hablar de Java o de .NET, son lenguajes que también tienen una máquina virtual para poder ejecutar nuestro código. Creo que la gran diferencia entre las máquinas virtuales, por ejemplo, de Java y de .NET, es que nosotros podemos compilar el código y se genera un archivo binario que lo podemos tomar y llevar a otra computadora y ejecutarlo en otro lugar sin necesidad de volverlo a compilar. En el caso de Ruby esto no es totalmente cierto, o es cierto hasta cierto punto, pero vaya, la máquina virtual en este caso es la que se encarga de ejecutar nuestro código. La ventaja principal que tiene en este caso Ruby por haber implementado su máquina virtual es que existe un mejor tiempo de ejecución de nuestro código en comparación, por ejemplo, a Ruby 1.8 versiones anteriores. Y la otra ventaja es que la máquina virtual puede hacer ciertas microoptimizaciones al momento en que empieza a ejecutar nuestro código para, otra vez, hacer que nuestro código pueda correr un poquito más rápido. Dentro del código de Ruby nosotros podemos utilizar las mismas herramientas que utiliza Ruby para nosotros compilar código para el YARP y para descompilarlo, para poder ver de qué manera se está generando ese código internamente dentro del intérprete de Ruby. Una manera de poderlo hacer es, de igual manera, empezamos definiendo el código que queremos ver, que en este caso es como una cadena de texto, y ese namespace Ruby Virtual Machine es el que tiene el código, o en este caso las clases que están relacionadas precisamente con la máquina virtual. Lo que podemos hacer es mandar la instrucción de compilar, le pasamos la cadena de texto y luego posteriormente le decimos que queremos desensamblar ese código, y lo que vamos a ver como resultado es un fragmento de código como este. Este fragmento de código tiene, si se fijan, ya convirtió el código de Ruby a algo totalmente diferente. Podemos hacer algunas inferencias, como por ejemplo el put object se está refiriendo a que va a realizar alguna operación con el número 2 que le pasamos. Hay otro put object 2 también donde va a trabajar con el segundo parámetro. Después viene la operación de plus, que eso me dice que es donde vamos a lo mejor hacer la llamada para sumar los dos valores, y viene una serie de información adicional que necesita la máquina virtual. Pero nosotros desensamblando podemos hacer algunas inferencias del código que está ahí. Si esto yo otra vez lo simplifico y lo organizamos, y se acuerdan, tenía este árbol sintáctico en donde estaban las llamadas a los métodos. Básicamente esto se convirtió a ese grupo de instrucciones en YARP. Eso es lo que la máquina virtual entiende, y eso es lo que a final de cuentas va a hacer que nuestro código se pueda ejecutar. Yo les hablaba hace un momento de que la máquina virtual puede hacer algunas microoptimizaciones. Por ejemplo, si se fijan en la línea número 4, dice send, y queremos mandar un send, una llamada al método más, y viene un valor por ahí adicional. Resulta que, por ejemplo, si buscamos dentro del código de la máquina virtual, vamos a encontrar que ese send se reemplaza por OPT Plus o Operation Plus, y lo que hace es que esa está más optimizada para poder hacer, en este caso, operaciones aritméticas. Y así, en diferentes partes del código que se genera dentro de la máquina virtual reemplaza operaciones que nosotros escribimos con nuestro código de Ruby por operaciones que están mejor optimizadas para ejecutarse dentro de la máquina virtual. Si tienen curiosidad y van al repositorio de Ruby y buscan ese archivo ins.ns.dev, ahí van a encontrar que están definidas todas las operaciones que entiende la máquina virtual. Ahora, la pregunta es, ya hicimos el proceso de tokenización, ya le pasamos nuestro archivo de texto, ya hizo la tokenización, ya hizo el parseo, ya generó el árbol sintáctico, ya lo convirtió ese a código de la máquina virtual. Ahora, ¿qué es lo que sigue para que realmente nosotros podamos tener algún resultado? Es que ese código se ejecute.
Y la manera en cómo la máquina virtual funciona, en primeras es una máquina virtual de stack. ¿Esto qué quiere decir? Si recuerdan, un stack es una estructura de memoria en donde básicamente el último valor que entra es el primer valor que sale. ¿Y esto por qué es importante? Porque al momento en que nosotros hacemos una llamada a un método, todos los parámetros se tienen que mandar a la memoria y se mandan en cierto orden para después poderse leer, y de igual manera el resultado que genera ese método lo manda a la memoria y bueno, se los voy a mostrar mejor gráficamente, creo que va a tener más sentido. Nosotros tenemos, esta sería la representación de nuestra máquina virtual. Este es el stack interno de la memoria, y de aquel lado vamos a ver las instrucciones que vamos a empezar a ejecutar. Aquí tenemos una serie de contadores que básicamente lo que hacen es que esos contadores llevan el control de cuál es el código que tenemos que ejecutar, cuál es la línea en la que estamos y cuál es la línea en la que tenemos que ir. Si nosotros vemos la ejecución del código simplemente para imprimir la suma de dos valores, la manera en cómo va a iniciar es que básicamente vamos a iniciar con un puts self. Self lo que va a hacer es que va a poner el contexto donde estamos, en este caso dentro de la memoria, o la referencia dentro de la memoria. Después, ¿se acuerdan que teníamos una operación que era put object? Básicamente lo que le está diciendo es, este valor quiero ponerlo dentro de la memoria, y acá ya lo puso dentro de la memoria. Pasamos a la siguiente operación donde hacemos un put object otra vez y lo manda otra vez dentro de la memoria. La siguiente operación es una operación optimizada en donde hacemos básicamente el cálculo de la suma de los dos valores, y lo que va a suceder aquí es que el valor que se genera a partir de esto se va a volver a empujar dentro del stack, y ese es el resultado, en este caso intermedio, que tenemos de esa llamada. Y finalmente vamos a hacer el puts. Lo que va a hacer es que va a tomar ese valor y se lo va a pasar como parámetro, y vamos a poder ver el resultado. Entonces, de esa manera es como dentro de la máquina virtual se van ejecutando nuestras instrucciones. En este caso vamos uno por uno, vamos empujando valores hacia el stack de memoria y vamos sacando valores del stack de memoria para que se puedan llevar a cabo las instrucciones. Bueno, creo que el otro slide que les puse donde estaba la referencia se me fue, no debería estar ahí, debería estar aquí. Bueno, como les mencionaba, en ese archivo están las instrucciones que en este caso entiende la máquina virtual, y si nosotros lo abrimos y lo inspeccionamos, podemos ver inclusive cuál es el código C, que a final de cuentas va a ser ejecutado al momento de que nuestros programas empiecen a correr. Y como ejemplo está precisamente la operación de sumar, y este es el código en C que nosotros estaríamos ejecutando al momento que la máquina virtual empieza a correr nuestro código. Después de que pasamos por otra vez la tokenización, el parsing, el árbol sintáctico, la compilación y la ejecución, finalmente podemos saber que si agarramos 2 y le sumamos 2, tenemos como resultado el valor número 4, y eso quiere decir que nuestro código ha sido ejecutado, la máquina virtual terminó de hacer su operación, nosotros entregamos un programa que sí funciona y nuestro cliente está feliz de saber que 2 más 2 es 4, y con eso hemos terminado.